Hola, bienvenidos a un nuevo video para mi canal. En esta ocasión traigo la continuación del video de tumores mediastinales. En el video pasado hablé como tal sobre qué es el mediastino y cómo se divide. Dije que se dividía en un mediastino superior, anterior, medio y posterior, pero para fines didácticos, al hablar sobre tumores mediastinales, se dividen solo en anterior, medio y posterior. Hablé sobre el cuadro clínico, que normalmente son asintomáticos, pero cuando presentan síntomas, son síntomas compresivos o irritativos, dependiendo la estructura adyacente que estén comprimiendo o irritando. Así como también hablé sobre el diagnóstico y el tratamiento en general de estos tumores mediastinales. En este video solo me voy a enfocar en hablar sobre los tumores de mediastino anterior. En otros videos voy a hablar sobre los de tumores de mediastino medio y posterior, ¿va? Pero en este diapositivo les voy a explicar cuáles son los tumores más frecuentes en cada compartimento. En el anterior encontramos los tumores de tiroides, el adenoma tiroideo, adenoma paratiroideo y el timoma, y hay otros que los vamos a ver, pero estos son los más importantes. También encontramos los tumores de células germinales, en donde encontramos el principal, que es el teratoma, así como también encontramos al tumor seminomatoso y el no seminomatoso, ¿va? En el mediastino medio encontramos principalmente las adenopatías. ¿Por qué? Porque si vieron mi video pasado hablando sobre las generalidades, les dije que en el mediastino medio se encontraban muchos nódulos linfáticos, los subcarínicos, los biliares, todos los paratraqueales, etcétera, ¿va? Entonces por eso se localizan aquí las adenopatías. También encontramos y principalmente también el linfoma, ya sea Hodgkin o no Hodgkin. Y también muy frecuente encontramos los quistes pleuropericárdicos y broncogénicos, ¿va? Y también hay otros tumores de mediastino medio, pero estos son los que voy a abordar en este video y son de los más frecuentes, ¿va? Y ojo, aquí les marqué en negritas 4: el adenoma tiroideo, el timoma, el teratoma y el linfoma. Están como que remarcados en negritas, ¿va? ¿Por qué? Porque estos describen las 4 T's. Estos tumores en general en los tumores mediastinales son los más frecuentes. Algo que se me había pasado a mencionar es de que los más frecuentes son los de mediastino anterior, son los más frecuentes, después los de mediastino medio y por último los de mediastino posterior, y los posteriores principalmente en niños, ¿va? Que quede claro esto. Entonces, si preguntan cuáles son los tumores más frecuentes en el mediastino, los más frecuentes son los anteriores, y los tumores más frecuentes son los 4 T's: adenoma tiroideo, timoma, teratoma y linfoma, ¿va? Bueno, en sí sería terrible linfoma, ¿va? Por eso son las 4 T's: terrible linfoma, ¿va? Así queda. Y por último el mediastino posterior, que pues son los terceros en frecuencia y más en niños, encontramos los quistes neurogénicos, ¿va? Entonces en este video voy a hablar sobre tumores de mediastino anterior. Empezando con el adenoma tiroideo, o también conocido como bocio intratorácico. Recordemos que bocio como tal de la tiroides es el crecimiento de este órgano, de esta glándula, ¿va? Entonces, ¿cómo se define este adenoma tiroideo? Es aquella glándula tiroides que se extiende más allá del manubrio esternal en un paciente en posición supina y que normalmente son eutiroideos. ¿A qué me refiero con esto? Que no tienen funciones hormonales, que no le provocan al paciente, por ejemplo, hipertiroidismo o hipotiroidismo. O sea, los pacientes normalmente, o la mayoría de las veces, se encuentran normales en cuanto a lo hormonal, ¿va? Entonces aquí encontramos la glándula tiroides, que normalmente pues se encuentra en el cuello, ¿va? Pero como les digo, este adenoma tiroideo está fuera del cuello, o sea, está más allá del cuello, o sea, no solo en esta región, sino que va más allá, va al tórax. Y hay dos tipos: la primaria, que es la causa menos frecuente, menos del 1%, que es congénito. En esta causa existe un tejido nuevo de la glándula tiroides. Hagan de cuenta que sí, en los bebés se formó esta glándula tiroides, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Que se formó otra tiroides, o sea, otra glándula tiroides acá, otra glándula tiroides acá, otra acá. O sea, hay un tejido nuevo simplemente de la glándula tiroides. Esa es la causa número 1, pero es la menos frecuente, que exista un nuevo tejido. Y la causa número 2, o bueno, el tipo secundario, que es lo más frecuente, es simplemente una extensión a tórax. O sea, que esta glándula tiroides crezca y se vaya o se extienda más allá del manubrio external, como les decía en el concepto inicial, ¿va? ¿Y qué lóbulo es el que más frecuentemente crece de la glándula tiroides? Es el izquierdo, ¿va?
el izquierdo es el que con mayor frecuencia tiende a crecer. Y bien, que en la epidemiología encontramos que es más frecuente en mujeres que en hombres, con una relación de 3:1, y es más frecuente entre la quinta y sexta década de la vida, ¿va? ¿Qué causas encontramos principalmente de este crecimiento de la glándula tiroides? Pues encontramos el déficit de yodo, ¿va? Entonces, para la causa secundaria, el tipo secundario, encontramos el déficit de yodo, pero pues esta ha ido disminuyendo con el consumo de la sal yodada. Pero bien, si quieren saber por qué es de que la glándula tiroides crece, los invito a ver mi video de función hormonal tiroidea, ¿va? En donde ahí pues explico qué es lo que pasa, por qué es de que crece la glándula tiroides al déficit de yodo. Otra causa pues serían las genéticas, que va más que nada enfocado al tipo primario, que como les digo que es congénito, y también encontramos la enfermedad de Hashimoto, ¿va? Estas son las causas del adenoma tiroideo. También encontramos el cuadro clínico, que como les decía en el video pasado, cuando hablé de generalidades, que les decía que los síntomas van principalmente encaminados a síntomas compresivos que genere como tal este adenoma o este tumor. Entonces, si están comprimiendo el esófago, va a haber disfagia, o dienofagia. Si están comprimiendo la laringe, pues van a ver, por ejemplo, el estreador laringio, ¿va? Entonces así van. Podemos encontrar disnea, tos, ortopnea, disfonía, reflujo, ansiedad, pérdida de peso, estreador laringio, ¿va? De acuerdo al órgano que estén afectando. Después, en la exploración física vamos a encontrar una masa palpable en cuello, obviamente por el crecimiento de esta glándula. Vamos a encontrar una circulación colateral en dado caso que se esté comprimiendo la vena cava superior y genere el síndrome de vena cava superior, que igual lo expliqué en mi video pasado, y pues posiblemente un estreador laringio. En cuanto al diagnóstico, primero empezamos con un hallazgo en radiografía, como lo podemos ver en la imagen. Vamos a encontrar un ensanchamiento del mediastino, como lo podemos ver acá, con los encalcificaciones y que se le denomina como psamoma, ¿va? Aquí lo encontramos en una radiografía postero-anterior y aquí en una radiografía lateral, ¿va? Aquí está. Entonces encontramos como tal ese ensanchamiento, esa opacidad en esa radiografía, pero hasta ahorita no sabemos qué sea. Puede ser un timoma, puede ser un carcinoma tímico, un timolipoma, etc. Hasta ahorita solo vemos que hay algo ahí en el tórax. ¿Cómo vamos a saber qué es? Pues con los siguientes estudios, como por ejemplo un ATAC. Para esto principalmente para evaluar qué estructuras está afectando, el crecimiento, los bordes, todo eso, ¿va? Aquí podemos ver, por ejemplo, a un nivel más cervical, o sea, en el cuello, aquí está el bocio, este adenoma tiroideo, que es todo esto, está comprimiendo a la tráquea, como lo podemos ver en la imagen. Y también aquí ya a un nivel más torácico, aquí podemos ver a los pulmones, tanto derecho como izquierdo, y aquí está el bocio, aquí está el adenoma tiroideo, que vean cómo está bien grandote y está comprimiendo a la tráquea y al esófago. Y al comprimir la tráquea y al esófago nos van a dar los síntomas que ya les dije. Entonces, ya evaluamos que posiblemente y muy seguramente sea un bocio intratorácico por la localización y qué estructuras y qué síntomas tenemos en el paciente, ¿va? Pero podemos pedir una biopsia, y la biopsia es el método confirmatorio para saber qué tipo de tejido es, si es de timo, si es una adenopatía, si es la glándula tiroides o paratiroides, ¿va? Entonces agarramos la biopsia y este es el método confirmatorio del diagnóstico, ¿va? O sea, con esto vamos a diagnosticar si sí o no es un adenoma tiroideo. Y otros diagnósticos otros métodos que podemos utilizar es el gamagrama tiroideo en dado caso de que sea funcional a tiroides, como se les explicaba en el video pasado donde hablé del gamagrama tiroideo, ¿va? Como tal el gamagrama. También podemos pedir un perfil tiroideo, como les digo, en caso de que sospechemos de que este adenoma tiroideo esté ejerciendo funciones hormonales en el paciente, ¿va? Pero como les dije, normalmente son eutiroideos. Y también un ultrasonido para ver el tamaño. Y el tratamiento pues es quirúrgico, se realiza la tiroidectomía subesternal. Después, pasando con el tumor paratiroideo, es similar a este que vimos, ¿va? Pero simplemente aquí son de las glándulas paratiroides. Van a haber glándulas paratiroides ectópicas, o sea, fuera del sitio común. El sitio común donde están estas glándulas son 4, que están acá, detrás de lo que es la glándula tiroides, ¿va? Son 4, ahí están las glándulas paratiroideas. Entonces, en este tumor paratiroideo o adenoma paratiroideo, que también se le conoce, están ectópicas, fuera de este lugar, y principalmente se van a lo que es el tórax, en mediastino. Y otra cosa muy importante es de que este no es eutiroideo, sino que sí es funcional,
O sea, sí ejerce problemas hormonales en los pacientes, genera hiperparatiroidismo. Encontré que es una de las principales causas de hiperparatiroidismo, ¿va? O sea, sí son funcionales, sí ejercen funciones hormonales en el cuerpo. Entonces, si ya de por sí tiene las 4 que son normales y aparte tiene estos tumores, obviamente va a haber un hiperparatiroidismo, ¿va? Que quede claro eso. ¿Qué características encontramos? Pues de que son menores a 2 centímetros y menores a 1 gramo. Y cuando son mayores a 3.5 gramos se le consideran como adenoma paratiroideo gigante. El cuadro clínico, como les digo, de acuerdo a lo que estén comprimiendo o irritando en cuanto a las estructuras adyacentes. Y ojo, ya les dije, es una de las principales causas de hiperparatiroidismo. Entonces vamos a encontrar los síntomas de hiperparatiroidismo, como lo son el dolor óseo, desmineralización ósea, litiasis, convulsiones y polidipsia y poliuria, ¿va? Ok, en cuanto al diagnóstico, pues obviamente es muy importante ubicarlas para darle un tratamiento adecuado, ¿va? Entonces tenemos, obviamente lo vimos principalmente con la radiografía, ¿no? Y después nos pasamos al TAC, en donde vamos a encontrar una lesión nodular ovoidea, ¿ok? El principal aquí sería el gamagrama, obviamente la biopsia, eso es lo principal en todos, que quede claro eso, la biopsia para confirmar el tipo de tejido que encontramos en el mediastino. Pero en este caso también podríamos, como les digo, es hiperparatiroideo, o sea, el paciente es hiperparatiroideo. Entonces se utiliza el gamagrama con tecnecio 99 para ver la captación del radiofármaco, como lo podemos ver en la imagen C. Aquí vemos una glándula paratiroidea, ¿va? Ectópica, porque lo normal es de que se encuentren acá, pero aquí está ectópica, no está en su sitio común. Y aquí también lo podemos ver cómo se enciende, ¿va? A la infusión como tal del tecnecio 99. Ok, también obviamente pedimos un perfil paratiroideo para ver cómo está hormonalmente nuestro paciente, para evaluar principalmente los valores de calcio, los niveles de fósforo y de la paratormona. Y obviamente, como les digo, la biopsia. El tratamiento pues de igual forma va a ser una resección y dependiendo del sitio vamos a ver si vamos a darle un acceso cervical o un acceso torácico. Continuando encontramos al timoma, que es el más frecuente en mediastino anterior. Miren lo que dice la epidemiología, es el 30% de los tumores de mediastino anterior en adultos, el 30%, o sea, es bastante. Y encontramos que es una neoplasia derivada obviamente de las células epiteliales del timo. Ok, esta pues se va a dar entre los 7 y los 89 años y hay un pico de incidencia entre los 55 y 65 años. Las causas, al ser el timo un órgano linfático, las causas principales son antecedentes de infección de virus del Epstein-Barr o irradiación previa, ¿va? Esos son como los factores de riesgo a desarrollar un timoma. Y al cuadro clínico encontré que un tercio son asintomáticos, otro tercio son sintomáticos de acuerdo a lo que estén comprimiendo o irritando, y otro tercio pueden desarrollar síndromes paraneoplásicos o síndromes autoinmunitarios, ¿va? Ok, continuando con el timoma, estas clasificaciones en sí simplemente sirven como predictor de mortalidad. Se utiliza la estratificación de Masaoka, que pues no se las voy a explicar, simplemente es como para que entiendan que se realiza una clasificación para ver el riesgo de mortalidad, ¿va? O estratificar como tal al paciente. Después el timoma, diagnóstico. Podemos encontrar una radiografía posterior anterior y una lateral. Lo siguiente, esto de acá, encontramos como tal una opacidad redondeada, en este caso en el borde external izquierdo, que en sí lo único que nos dice es de que hay ahí algo, hay un tumor. Puede ser un timoma, puede ser un carcinoma tímico o un linfoma, puede ser eso, pero simplemente la radiografía nos dice eso, de que hay algo ahí. Después viene el ATAC, en donde podríamos encontrar datos de invasión o con calcificaciones o con necrosis en su parte interna, ¿va? Pero el ATAC, como les dije en el video pasado, nos es útil para evaluar bien en qué localización se encuentra, bueno, en qué mediastino, que en este caso vemos claramente que está en el mediastino anterior, el tamaño como tal, los bordes que tienen y la densidad que tiene, ¿va? Entonces ahí está. ¿Y cómo lo vamos a confirmar si es timoma o no? Con la biopsia, así de sencillo. Y el tratamiento pues con una resección completa quirúrgica o también se podría utilizar la radioterapia. Después tenemos el carcinoma tímico, que es una neoplasia muy poco frecuente de origen en el epitelio tímico, ¿va? Y es de alta malignidad porque tiene una invasión rápida y extensa. Ok,
La epidemiología pues va del 1 al 5% de neoplasias del timo. El cuadro clínico, pues como ya les dije, síntomas compresivos o irritativos. Y el diagnóstico, pues se utiliza una radiografía, obviamente, inicial. También un ataque en donde podemos encontrar una neoplasia voluminosa con áreas quísticas, necrosis, infiltración y metástasis, como lo podemos ver acá. Aquí si nos damos cuenta, creo que sí se llega a apreciar que hay aquí áreas blancas, ¿va? Estas áreas blancas indican calcificación, indican de que en esa parte del tejido, o sea, el que esté calcificado, ya está inactivo, o sea que ya no tiene función como tal o no tiene riesgo, pero todo lo demás que no esté calcificado obviamente sigue activo. Entonces esto es peligroso. Y también hay ciertas áreas como de baja densidad, o sea, como que se ven más negritas. Esto se traduce como que hay necrosis, ¿va? Entonces así se llega a ver en el ataque. También se va a diagnosticar obviamente con la biopsia y la inmunohistoquímica. Y el tratamiento va a ser quimioterapia, radioterapia o resección quirúrgica. Y en estos últimos como que voy más rápido porque ya les expliqué los principales, que son de los 4 T's, el adenoma tiroideo y el timoma, ¿va? Ahorita vamos a hablar sobre el timolipoma, ¿ok? Y ya después hablaremos más adelante, como está aquí, del tumor de células germinales, hablando del teratoma. Ok, continuando con el timolipoma, encontramos que es una neoplasia benigna infrecuente del timo, formada de tejido tímico obviamente y adiposo, ¿va? Por eso es timolipoma, o sea, del timo y de grasa. La epidemiología pues va de 2 a 9% y es de un crecimiento lento. Cuando se extirpa ese es uno de gran tamaño, como lo podemos ver en la imagen. Obviamente vemos tejido del timo y grasa, que es lo amarillo, ¿va? Las características pues tienen un aspecto lobulado y bien encapsulados con divisiones septales, y el cuadro clínico lo mismo, compresivos o irritativos dependiendo del órgano que esté comprimiendo o irritando. La radiografía pues vamos a encontrar una presencia de masa y en la TAC una presencia de masa mediastínica, y gracias a las unidades Hounsfield vamos a ver que es grasa como tal, que las unidades Hounsfield van de menos 100 a menos 50 unidades Hounsfield, la grasa, ¿va? Y aquí la podemos ver, toda esta masa de acá es un timolipoma, es tejido tímico con tejido adiposo, ¿va? También podremos llegar a pedir una resonancia magnética y obviamente la biopsia. El tratamiento pues es una resección quirúrgica. Ahora bien, pasando al tumor de células germinales y al último de este video, son neoplasias derivadas de células germinales primordiales. Exacto, esas células germinales que nos van a dar todos los tejidos del cuerpo, uñas, cabello, piel, hueso, cartílago, músculo. Estas células migran a lo que es el tórax, al mediastino, y generan tejido ahí, generan tumores, y estos son muy peligrosos, y principalmente el teratoma. Pero bien, no me adelanto, hay 3 tipos de tumores de células germinales: el seminomatoso, que son menos agresivos, el no seminomatoso, que es el más agresivo, y el teratoma, que es de los más agresivos y el más común de tumores de células germinales. Y aquí ya viene la tercera T que les dije al inicio. Ya vimos adenoma tiroideo, timoma y ahorita el teratoma. Y el teratoma como tal es aquel tumor que tiene distintos tipos de tejido. Como les digo, son aquellas células germinales que migran en el tórax. Entonces podemos encontrar estos teratomas, estas masas con cabello, con piel, con dientes, con cartílago, con músculo, etcétera, con diferentes tejidos. Son muy grandes, en muchas ocasiones crecen muy rápido y por eso la mayoría son malignos, ¿va? La mayoría son malignos. En cuanto a la epidemiología, pues encontramos 3 picos de incidencia: en la infancia, en la vida adulta de 25 a 40 años y a más grandes en los 60 años. ¿Y qué causas encontramos? Como les digo, la migración anormal a mediastino. Y también hay otros factores de riesgo a desarrollar un teratoma o cualquier otro seminomatoso o no seminomatoso, con la genética, principalmente personas de raza blanca, con la criptorquidia y trauma testicular, ¿va? Esos son factores de riesgo a poder desarrollar un teratoma, por ejemplo. Entonces, el cuadro clínico, pues vamos a encontrar de la misma forma síntomas compresivos o irritativos. Y algo muy importante aquí es la exploración física. Hay que evaluar si hay ginecomastia, si hay dolor testicular, si hay agrandamiento testicular, etcétera, ¿va? Y ya con esto y con los métodos de imagen y la biopsia podemos decir si sí o si no es un tumor de células germinales. En cuanto a la imagenología, encontramos en la radiografía lesiones desde 5 milímetros
y la TAC es útil para describir las características como tal del tumor, como lo podemos ver en esta imagen. En la izquierda vemos al paciente con el tumor de células germinales y en la derecha una vez que ya se reseccionó, o sea ya se quitó como tal este tumor. Y hay marcadores tumorales, como ya se los había mencionado en el video pasado. La alfa-fetoproteína, ahí están los valores normales. Si está elevada esta, nos puede indicar que hay un tumor de células germinales, al igual que si está elevada la hormona gonadotrópica coriónica humana y al igual que la LDH. Y el tratamiento va a ser quirúrgico o radioterapia y quimioterapia. Y esto ha sido todo por el video de hoy. Aquí les dejo las referencias que usé para el anterior video y este video. Si les gustó, denle like y suscríbanse para nuevos videos en mi canal. Gracias.